Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a En Voz Alta. Termina una semana tremendamente agitada para la política nacional. Hoy estamos ya enfrentando una cuestión de confianza. Esta semana, esta misma semana, el Congreso protegió al señor fiscal, ex fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Chávarri. Y muchas cosas han pasado en las últimas 24 horas en un fuego cruzado sobre lo que es constitucional y lo que es inconstitucional. Vamos a hablar de eso esta noche. Pero primero escuchemos al presidente de la República, que ha dicho que si lo quieren investigar, que lo investiguen. Adelante. Hay mucha gente que no quiere que nada cambie. Los peruanos no estamos de acuerdo en su conjunto, en su gran mayoría, con la situación actual. Queremos cambiar muchas cosas, pero hay grupos que quieren mantener todo como está actualmente, quieren mantener el status quo, y entonces cuando lo mueves, reaccionan, contraatacan, acusan. Está bien, nosotros estamos dispuestos a enfrentar cualquier medida que sea en ese sentido, porque estamos obrando, buscando la mayor corrección en cada uno de nuestros actos, cumpliendo la ley y constitución. Eso sí, escrupulosamente. Nadie va a poder decir que este presidente y este gobierno está sacándole la vuelta a la ley de constitución. De ninguna manera. Eso es un requisito fundamental en todas y cada una de nuestras decisiones. Yo no aliento el pedido de la población de cierre Congreso. Espontáneamente lo dice. Pero yo que les digo, no, momentito, vamos a respetar la Constitución. O sea, no alentamos, sabemos que hay medidas y hay procedimientos y los vamos a cumplir uno a uno. Para nosotros lo ideal, que el día martes se exponga con claridad, se analice con amplitud y se vote a conciencia. Y finalmente, los congresistas tomen las decisiones en bien de todos los peruanos. Usted dijo que estaba preparado para cualquier acción sobre el tema de una posible vacancia. ¿Cree usted que ya está desarrollando eso? Por ejemplo, el fiscal Chávarri dijo que usted iba a tener que afrontar procesos en el 2021. Hasta la congresista Yeri Vilcatoma en su momento habló de denuncias de posibles actos de corrupción ocurridos en el sur del país. ¿Qué opina al respecto? ¿Usted cree que si hubiera alguna denuncia de algún acto irregular, ya no sería de conocimiento público? ¿Usted cree que estarían guardándolo? No tiene ningún sentido. O sea, si no se ha hecho ninguna denuncia es porque no hay materia de justificación para hacerla, ¿no? Es más, cuando yo he sido gobernador regional de Moquegua, he tenido varios procesos de investigación. ¿Cómo tienen las autoridades? Todos han sido archivados después de la investigación correspondiente. Y hay uno que recientemente, el mes pasado, un fiscal ha dicho, reábrase. Le digo, y por ahí dice, no se puede reabrir porque es presidente. Yo he mandado, y les voy a hacer a conocer a los medios de comunicación, un documento al fiscal. Considere que yo soy el presidente, haga la investigación. No espere hasta el 2021, hágala ahora. Y si usted necesita mi manifestación, convóqueme y yo iré respetuosamente como un ciudadano a hacer cualquier descargo. Porque si yo digo que hay que enfrentar los problemas, que hay que acatar a las instituciones, soy el que tengo que dar el ejemplo. Y no me puedo quedar en mi posición de presidente de la República para decir después del 2021. Cualquier investigación, desde ahorita estoy a disposición. Muy bien, vamos a aclarar algunos asuntos de inmunidad presidencial. Ayer presentamos un video de inmunidad parlamentaria. No he tenido tiempo para hacer el de inmunidad presidencial, pero es bien sencilla de entender. Miren, hay un artículo en la Constitución que es el 117. ¿Qué dice el artículo 117? Dice que el presidente de la República solo puede ser acusado. Acusado implica que hay una acusación fiscal. Durante su periodo, por las siguientes cuestiones, y nada más que por estas: traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, es decir, 2 gabinetes censurados, y por impedir su reunión o funcionamiento o el del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces vamos por partes. Si el presidente de la República cierra inconstitucionalmente el Congreso, puede ser acusado inmediatamente. Y las penas por este tipo de delitos son graves en nuestro código penal. Muy bien. Durante los 5 años solo puede ser acusado por esto. Se puede abrir una investigación y están abiertas porque vienen de la época en la que fue presidente regional de Moquegua. ¿Qué pasa si el presidente comete un delito flagrante, a vista y paciencia de todos? ¿En manos de quién queda?
queda en manos del Congreso vacarlo por incapacidad moral. Esa es la salida de nuestra Constitución. Puede gustar o no gustar, pero esa es la salida. Entonces, ¿en manos de quién está finalmente el presidente de la República? En manos del Congreso. Ejecutivo en manos del Congreso, ¿no es cierto? Todos los demás poderes del Estado se les levanta la inmunidad. ¿A dónde? En el Congreso. Y a los congresistas en el Congreso. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Pero ningún sentido. Esa es la historia acá. Ahora, vamos a otras historias. Estas son divertidas, porque como les advertí ayer, los doctores Truquini han emergido. Y emergen para decir que no se puede, que sí se puede, que se puede así, que se puede así. Pero detrás de los doctores Truquini hay algunos intereses más bien concretos. Y eso es lo que hay que investigar. Muy bien. El congresista Juan Cheput, que le ha dado todo su respaldo a la cuestión de confianza del presidente de la República, ha, sin embargo, criticado a Salvador del Solar. Parece que el señor Cheput ya no quiere ser presidente del Congreso, ahora quiere ser presidente del Consejo de Ministros, pero el cargo todavía no está vacante. Veamos. Él ha hablado una serie de barbaridades, porque decir, por ejemplo, que al Congreso no le corresponde debatir y tampoco discutir ningún tema, sino simplemente limitarse a sí o no, significa que la reforma política la están convirtiendo en un referéndum. Y eso va en contra de la esencia de la cuestión de confianza. Yo creo que lo principal que debe hacer el presidente de la República es hacer una cuestión de confianza, pero hacia adentro. Si verdaderamente tiene ministros a la altura de ese desafío en el cual se está colocando el país. Porque después de escuchar al ministro del Solar planteando cosas que demuestran un desconocimiento total de la Constitución, pues simplemente él se convierte en estos momentos en una persona que está yendo en contra del sentido de la misma cuestión de confianza. Pero usted saludó la cuestión de confianza, apenas se presentó. Una cosa es la cuestión de confianza como instrumento parlamentario y sobre todo como herramienta constitucional, y otra cosa es el sentido que le está dando en estos momentos el premier del Solar, que yo estoy completamente convencido que no es el sentido que le quiere dar el presidente de la República. Acá el asunto está que el premier está cometiendo desatino. Hay un pequeño problemita en la declaración del señor Cheput. El señor del Solar no ha sustentado aún la moción de confianza, lo va a hacer el martes a las 9 de la mañana. No lo ha hecho todavía, ha mandado una carta. Nada más, pero no ha sustentado nada, salvo en los medios de comunicación, pero esa no es una sustentación oficial. Esto es muy divertido, la verdad. Y el APRA ha dicho, la verdad es que no sabemos qué ha dicho. Lo que ha dicho en un comunicado es que, rechaza la carta remitida por el presidente del Consejo de Ministros. Por impertinente, insultante, inconstitucional, proponiendo un escenario golpista, antidemocrático. Está lleno de adjetivos. Pero en ninguna parte de acá dice que rechazan la cuestión de confianza. Ni con lupa. O sea, dice que la confianza la han perdido, que el pueblo los rechaza, que el pueblo los detesta. No sé, el presidente tiene más del 30% de aprobación. O sea que está bastante mejor que el partido aprista. Pero en fin, no dice acá en ninguna parte que rechazan la cuestión de confianza. Es un montón de tinta. O sea, han podido inspirarse acá. Y vamos a ver lo que dijo Mauricio Mulder sobre un asunto en particular. La disolución del Congreso. Nosotros consideramos que este tipo de cartas que rechazamos y que en el fondo esconden esta maniobra antidemocrática puede culminar en la aplicación de una posibilidad de disolución del Congreso que sería sin duda antidemocrática y golpista, porque si de su realización va a depender una interpretación de lo que el Poder Ejecutivo considera es un voto de confianza o de lo que el Poder Ejecutivo considera que deben ser los proyectos de ley, entonces es evidente que para que ellos puedan ejercer esa supuesta posición van a tener que vulnerar la Constitución, porque no les corresponde, si hubiese un voto de confianza, interpretarlo en sentido contrario. Y no les corresponde tampoco, meses después, cuando supuestamente se aprueben los textos que sin duda se van a discutir, decir que si no se aprueba un texto como ellos quieren, un supuesto voto de confianza lo interpretan en sentido contrario del que se dio. Comentemos dos cosas. La primera, parece que estos parlamentarios, los que vamos a presentar, porque hay más, no entienden algo que es bien elemental para la población.
Esta es una situación, como se dice en inglés, win-win, gana-gana. Los ciudadanos no tenemos nada que perder. Si ellos otorgan la confianza, tenemos una reforma, una buena reforma. Si ellos no otorgan la confianza, los disuelven y tenemos otro Congreso. ¿Qué estamos perdiendo? Los ciudadanos. ¿Qué está perdiendo Martín Vizcarra? Va a perder un gabinete, pero nada más. ¿Qué pierde el Parlamento? Pierde o su puesto o su inmunidad. Porque acá viene lo complicado. Miren ustedes qué situación es la que tiene el congresista hoy que enfrentar. Si no da la confianza y lo disuelven, tiene 30 días después de dejar el cargo, de acuerdo a la Constitución, y ya no tiene inmunidad parlamentaria. Entonces tiene que enfrentar una serie de procesos que están en juego en este momento y sobre los cuales a los congresistas no se les toca. Pero si dan la confianza, tienen que aprobar que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria lo hace el Poder Judicial. O sea, ellos están en luz, pierde, por donde sea, pierden la inmunidad parlamentaria. Y ese, aunque les parezca increíble, es el drama de varios congresistas. Creo yo, es el drama de Gilbert Violeta, de Salvador Heresi, que están desesperados utilizando unas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, para el lunes presentar una acción de amparo. Miren lo que ha puesto Gilbert Violeta en su Twitter. ¿Qué tal desesperación? En defensa de la Constitución y el fuero parlamentario, el lunes promoveré una demanda competencial y una acción de amparo para delimitar la cuestión de confianza anunciada por el Ejecutivo. No voy a convalidar el agravio ni cederé a mi obligación de legislar. Miren, su obligación de legislar está impoluta, nadie la ha tocado. Hace 3 años que nadie se la toca, puede legislar lo que él quiera. Más bien el problema es que no legislan. ¿Cuál es el asunto acá? A ver, Gilbert Violeta no está comprendido en una investigación que se está haciendo sobre qué, sobre recepción de fondos de campaña de Peruanos por el Cambio. Su hermana sí, ¿ok? Si se levanta la inmunidad en esta situación porque se disuelve el Congreso o porque se modifica la Constitución, los van a investigar. Los van a investigar en un asunto en que debe ser investigado, en el que yo siempre he dicho, yo no creo que haya lavado de activos, porque no calza con el tipo penal. Pero no es para tanto, ¿no? O sea, no es para hacer este escandalete. El asunto es bien sencillo. Haga lo que haga, nosotros ganamos. Y hagan lo que hagan, ellos pierden. Porque van a perder la inmunidad de todas maneras. Va a haber una afectación en su inmunidad. Salvador Heresi está en el mismo plan. Y hay que decirlo, esto es poco elegante, pero hay que decirlo, el doctor Ernesto Blume ha sido abogado por muchos años del señor Salvador Heresi en la municipalidad de San Miguel. Y también abogado de los alcaldes pues, de Chimpún Callao, con los que tiene una grata relación. El señor, lamentablemente, Ernesto Blume esta tarde cometió una imprudencia, él está pidiendo prudencia, pero cometió la imprudencia de sacar una nota de prensa, un comunicado, como si fuera del Tribunal Constitucional, con el logo del Tribunal Constitucional, y sus colegas del Tribunal Constitucional se han adelantado a decir que no representan la opinión del tribunal y que no pueden emitir opinión porque eventualmente un tema de interpretación del texto constitucional tendría que llegar a sus manos. ¿Y qué ha dicho el doctor Blume? Que las leyes de reforma constitucional no son observables por el Poder Ejecutivo. Obvio, ¿cómo van a ser observables? ¿Cómo van a ser observables si se aprueban en 2 legislaturas con 87 votos? O con 66 y referéndum. El presidente no puede observar después de un referéndum y no puede observar después de tan alta calificación, porque si observa, el Congreso insiste inmediatamente. Si en 2 legislaturas con 87 votos, ¿cómo puedes observar? No hay forma de que no venzas en la siguiente insistencia. Por eso, las leyes de reforma constitucional no son observables. ¿Qué tiene que ver eso con su aprobación? Absolutamente nada, es como sacar un conejo del sombrero, como he hecho yo en la mañana, doctor Truquini, y tirarles un salvavidas a los amigos pues al señor Violeta, al señor Heresi, que están preocupadísimos porque lo que está en juego es la inmunidad parlamentaria. Eso es lo que está en juego. Y por favor que no lo sorprendan. Por eso hemos hecho el video ayer, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Hay personas que sí, Yesenia Ponce hoy día se ha pedido ya al Congreso que le levanten la inmunidad por falsedad. ¿Falsedad en qué? En su hoja de vida. Porque tiene unos compañeritos de clase que nadie ha visto más que ella. Entonces no tiene nada de malo no haber ido al colegio.
Se puede ser congresista sin escuela. Pero ella declaró pues, que tenía quinto y medio y no lo tenía. ¿Qué tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones? Denunciarla. ¿Ante quién? Ante el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que procesarla y ponerle una sanción. ¿A quién hay que pedirle permiso? Al Congreso. ¿Ustedes creen que le van a levantar la inmunidad parlamentaria? Ojalá que con todo este escándalo lo hagan. Pero hay otros casos, no tan conocidos, no tan mediáticos, donde hay personas muy asustadas en el Congreso. Y una cosa es que de aquí a 2 años, que ya sabes que no te puedes reelegir, te quiten la inmunidad porque tienes 2 años para que esto baje. Y otra cosa es muy distinta, que te caiga encima Lavallato, ¿no es cierto? En el Callao tenemos a Félix Moreno, hay gente muy relacionada con él. Esto no es así nomás. Y que eso caiga sobre personas que hoy día están asustadísimas y que saben que la reforma de la inmunidad parlamentaria es clave para el gobierno y tremendamente gravosa para ellos. ¿Es esto el problema? La acción de amparo del señor Heresi no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque en el supuesto negado de que se la negaran en todas las instancias en varios meses y llegara al Tribunal Constitucional, el señor Blume ya ni siquiera puede intervenir porque ya adelantó opinión. No tiene ninguna posibilidad de prosperar, pero ninguna posibilidad de prosperar, porque lo que están diciendo además es un disparate. Están diciendo que el presidente de la República no puede usar una atribución que está en la Constitución y que no puede exigir usarla sin que le hagan triquiñuelas como ya le han hecho antes. No tiene ningún sentido, pero vamos a ver, qué dijo Rosa María Bartra, porque hoy día en la mañana se ha hablado mucho de que hay renuncias en Fuerza Popular. Escuchemos. Leí 2 nombres, uno de ellos del congresista Tapia, que ya se pronunció vía redes sociales, que es completamente falso. Así que más allá de los deseos que hay con respecto a que Fuerza Popular termine como se había vaticinado que iba a terminar, está una bancada que con sus discrepancias y sus coincidencias respeta la democracia y la institucionalidad. ¿Pero estas llegan a tener gente intimidada o amenazada, como se señaló ayer? Insisto, eso habría que preguntarle al presidente del Congreso las razones de sus afirmaciones. ¿Y ustedes ya han deliberado cómo va No. el sentido de su voto? No, ¿En lo personal usted no, le va a dar la confianza? Obviamente yo tengo que esperar a que se presente la cuestión de confianza para poder determinar mi voto. En la anterior cuestión de confianza que pidió el Premier Villanueva, yo voté en rojo. En esta ocasión decidiré luego de escuchar. Pero sí hay algo que es importante con respecto a su pregunta y el plazo. Creo que el Premier haría muy bien en ponerse 15 días de plazo, y se le pondría 15 días de plazo para que resuelva el problema en Lagunas, 15 días de plazo para que resuelva el problema en los peajes, 15 días de plazo para que resuelva el problema de la delincuencia, 15 días de plazo para que resuelva el problema del desempleo. Haríamos muy bien, ¿no? Ay, madrecita linda, tan tranca no es hacer una ley. Ya están hechas, te las han mandado hechecitas. Tienes que revisarlas nomás. No es lo mismo que reconstruir tras un sismo. No es lo mismo que resolver un contrato, donde hay otra parte. No es lo mismo. Ahora, si es lo mismo, para la gente del fujimorismo, qué bueno que lo sepamos, porque así nunca votaremos por ellos, porque es evidente que no es lo mismo y no lo saben. Hablando de cosas extrañas, hoy también la Comisión de Ética Parlamentaria, qué curiosa es la vida, ¿no?, ha decidido que se le tiene que imponer, recomendar al Pleno, imponer al señor Daniel Enrique Salaverry Villa la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura, la máxima sanción. Porque en su página web se publicaron unas fotografías que no correspondían a un viaje de representación. Esto evidentemente lo ha hecho el señor Salaverry, es una venganza, no hay mucho que decir al respecto. Pero no hay que recordar algo, quien a hierro mata, a hierro muere. El señor Salaverry fue parte de este tipo de acciones. Claro que lo fue. A él le dan la presidencia del Congreso de premio por hacer un montaje para poner en evidencia a funcionarios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y obligarlo a renunciar. No es raro que sus ex amigos quieran también bajárselo. No se lo van a bajar antes del martes, felizmente, pero en los próximos días esto lo van a meter al Pleno, donde han sancionado ya a otras personas injustamente. Pero injustamente. ¿Ustedes creen en el caso de la señora Forón de justo?
¿Ustedes creen que el caso de Marisa García es justo? A todas estas personas se les tendió emboscadas. Y esa es otra reforma que el Congreso tendrá que hacer internamente. Esa comisión de ética no es una comisión de ética, es una comisión de cuchillazo al enemigo y de amedrentamiento al amigo. Si no, pregunten en la bancada de Fuerza Popular. Así que cuando pase todo este lío, en algún otro Congreso, esa comisión de ética tendrá que cambiar y probablemente no puede estar integrada por congresistas, ni por políticos, sino por autoridades en ética pública que puedan tener una conducta muy diferente a esto. Muy bien, si tenemos suerte, y espero tenerla a esta hora a las 7:20, vamos a conversar con el congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, por la línea telefónica. Digo si tenemos suerte porque nos ha indicado que está en un lugar inaccesible. Vamos a hacer una pausa y volvemos con él. Y muy bien, estamos de nuevo con ustedes y estamos en la línea telefónica con el congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular. Muy buenas noches, almirante. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Rosa María, y un saludo especial a todos los oyentes. Bueno, quería empezar por preguntarle, dado que usted es el vocero, ¿cómo va la disciplina en su bancada? Porque hemos visto que la señora Chihuán, la señora Aramayo, el señor Torres, al votar en la comisión permanente el martes, han tenido, digamos, ciertas libertades que normalmente en una bancada disciplinada no se permiten. ¿Va a haber una cuestión de disciplina porque hayan votado en contra de la mayoría de la bancada? Sí, estás equivocada, Rosa María, porque antes de esa convocatoria de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, dejamos bien claro en la bancada, y lo dije públicamente, de que había libertad de conciencia y Fuerza Popular. Mire usted. Nosotros le pedíamos a nuestros parlamentarios que visualizaran el problema de este caso del señor Chávarri y que al final hicieran las cosas en forma correcta. Es decir, si las acusaciones, al sentir de cada uno de ellos, no tienen el fundamento debido de un país democrático en el año 2019, pues que votaran en contra. Y si que pensaban que no era así, votaran a favor. Así que el mejor signo de que las cosas se hicieron de acuerdo a la directiva que dimos es eso. Nosotros no hemos blindado a nadie. Muy bien. Si es así, almirante, entonces para la cuestión de confianza va a ser igual. ¿Van a votar libremente cada uno como le provoque? No hemos decidido eso todavía. Ajá. Estamos analizando fríamente el tema, estamos analizando palabra por palabra de la que se ha incluido en ese documento que ha enviado el señor Salvador del Solar. Lo estamos haciendo con responsabilidad, lo estamos haciendo con prudencia y pensando en la mayoría de los peruanos. Y de acuerdo a eso, tomaremos una decisión en el pleno del Congreso el día martes. Ahora, ¿por qué la señora Bartra le dice a todo el chat La Botica que proteger a Chávarri es una cuestión de sobrevivencia? ¿A qué tenían que sobrevivir? Recontra basado y recontra visto, y que cada quien tendrá que decir qué cosa es lo que puso. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que hoy no tenemos ninguna razón, no existe ninguna posibilidad, ni nos interesa blindar al señor Chávarri. ¿Y qué se le puede dar que el señor Chávarri va a sacar a Keiko Fujimori de la cárcel? Ese es nuestro principal problema. Tenemos a nuestra lideresa presa. Él no va a ayudar en eso en absoluto. Entonces, acá lo que no podemos seguir acostumbrando a los peruanos, que en base a una llamada telefónica, fulanito llamó a Perencejo, y entonces Perencejo es de una organización criminal, y si usted habló por teléfono, usted también es de la organización criminal. Eso era en el Tribunal de Inquisición. Eso era la prehistoria del derecho, y usted es abogada. Así no se acusa ni se sentencia. Claro, pero digamos, meterse a la oficina de un asesor que está lacrada, cargar una caja, ponerla sobre una silla, empujar a la gente, digamos, como que es delito, ¿no? Bueno, y como te digo, lo archivaron. A mí me gustaría que todos los peruanos escucharan tanto al señor Chávarri de su defensa como a quienes lo acusan. Yo estoy seguro que la mayoría de los peruanos no estaría de acuerdo, seguramente, en la forma como algunos
hacen acusaciones en un país democrático. Yo creo que acá no le conviene ni a ti, ni a mí, ni a nadie, que mañana viene alguien y me levante una sospecha y me mete a la hoguera. Así no, pues. No, claro, hay que seguir un procedimiento más o menos riguroso. Pero lo que pasa, doctor, es que frente al señor Chávarri hay abundante información y ustedes no tienen que tener elementos de convicción, solamente verosimilitud. ¿Son los hechos verosímiles? Sí. Lo juzga el Poder Judicial, no lo juzga el Congreso. Entonces, ¿por qué impedirlo? Yo te digo, con la sala que tengo en la paleta, que estoy sorprendido, yo te digo que haya tanta desesperación por cierto sector político de nuestro país de pedir y desesperarse por la cabeza del señor Chávarri. También me llama la atención el señor presidente de la República. Yo no sé si el señor Chávarri, que tiene un compromiso, prueba ni dice en ese sentido, pero tan la desesperación por ese señor, yo digo, tantos veces este señor, o sea que yo la verdad que estoy sorprendido de todo este tema. Almirante, tenemos muchas dificultades para escucharlo acá en el set de televisión. Van a tratar de mejorar el asunto en controles, pero quería preguntarle por el señor Salaverry. El señor Salaverry hoy día ha dicho que la cúpula de Fuerza Popular lo quiere sacar del Congreso, que ustedes están muy interesados en votarlo. ¿Es así? Rosa María, nuevamente, yo te digo, con los años que tengo, yo estoy sorprendido del señor Salaverry. El señor Salaverry tuvo en sus manos el tema Chávarri. Él era el que tenía que decidir o a favor o en contra, porque estaba 13-12 el tema. Él podía votar, ponía el tema 13-13. Solo en un señor Tubino, solamente en el primer caso que la votación quedó 13-12. Nada más. En todos los demás quedó con más de 2 votos de diferencia, no había forma. Solo en un caso. Y en ese caso iba a votar, pero el señor Mauricio Mulder cambió su voto. Entonces, y él no podía votar doble, porque hubiera tenido que haber empate y volver a votación o votar doble. Y no se podía. Entonces, creo que mejor es que los 13 de Fuerza Popular que votaron a favor, 12 más el señor Mulder, respondan por sus votos antes de reclamarle a Salaverry, que tiene otros pecados, pero no ese. Mira, pero yo, como te digo, yo si hubiera estado en la mesa con él, hubiera hecho mi voto. No hubiera quedado con calladito a ver cómo se desenvolvían las cosas y de acuerdo a eso me inclino para el lado que me conviene. Y señor Tubino, ¿cómo hubiera votado usted? Mira, yo lo que te puedo decir es que tendría que haber estado ahí, que tendría que haber analizado exactamente el caso y que soy sincero, yo no he estado unas horas que han estado los parlamentarios escuchando los pros y los contras del tema y no te puedo adelantar porque yo soy una persona responsable, yo no soy como la gente de Nuevo Perú o Frente Amplio que dicen, nosotros queremos caos, queremos que se cierre el Congreso, queremos de una vez ya definimos nuestro voto. Y mira, eso demuestra una vez más que la izquierda inmadura del Perú quiere aprovecharse de esta situación que estamos viviendo desgraciadamente en el Perú. ¿Pero no cree usted, congresista, que ha sido su bancada la que ha llevado al presidente a esta situación crítica? Yo lo que puedo decir es lo siguiente, yo veo demasiada desesperación en el señor presidente de la República, hay muchas formas de tratar este tema. Lo que pasa es que parece que hay gente que le habla al oído y le dice que si él no se adelanta a cerrar el Congreso lo va a bajar. Yo no sé si él tiene algún remordimiento de conciencia o se guarda algo, pero nos deja entender como que así fuera. Pero por otro lado, decir también que tú como abogada sabes muy bien que los temas, lo que es ley de reforma constitucional, justamente la Constitución Política del Perú no le da poderes al Poder Ejecutivo, se lo quita. No, sí le da. Las leyes que ellos no pueden censurar y entonces le da todo el poder al Congreso y que queramos ahora ponerle condiciones al Congreso hasta de fecha. Mira, ya se pasaron. Señor Tubino, le voy a contar algo. Esta constitución la hizo Alberto Fujimori. ¿Es una constitución autoritaria? Sí, en este punto lo es. Y la hicieron así a propósito. A mí no me gusta del todo, pero está en la Constitución. El señor presidente de la República
puede cerrar el Congreso cuando le niegan 2 veces confianza a su gabinete. Y lo pusieron ahí, y lo invito a que lea Enrique Chirinos y en los diarios de debates, lo pusieron ahí justamente para una situación como esta, para que no tuviera que haber otro golpe de Estado. Esa es la razón. Por lo tanto, no es que sea inconstitucional, es perfectamente constitucional. Yo entiendo más bien que ustedes están en una situación de perder, en el caso de la inmunidad. Si los disuelven, se quedan sin inmunidad. Y si modifican la inmunidad, también se ven afectados. Entonces no tienen por dónde ganar. Pero la población, yo le diría que está contenta. Yo lo que te puedo decir, y tú misma lo acabas de decir con tus propias palabras, la Constitución Política del Perú habla del señor presidente de la República, que tiene la posibilidad de generar una cuestión de confianza, y si no ve que no se acepta, el Congreso puede ser disuelto. Pero dice bien claro el presidente de la República, no dice el gobierno. Y a hoy el señor Vizcarra está en su primera sesión con relación No, tampoco, almirante. No, tampoco, esa tampoco juega. Es el mismo periodo presidencial. Es el mismo. Ah, no, pero es que te lo estás acomodando, no dice No. La Constitución habla del presidente de la República. No habla del periodo presidencial ni habla del gobierno. Congresista, de verdad, le prometo, en serio, es el mismo periodo presidencial. Es una plancha con una sucesión. Si ustedes hubieran, digamos, vacado a los 2 siguientes vicepresidentes o pedido su renuncia y hubieran nombrado al señor Galarreta presidente del Perú y hubiera convocado elecciones, ahí sí se instalaba un nuevo Congreso con una nueva presidencia. Pero no es el caso. Ustedes forzaron la renuncia de Kuczynski y es el mismo periodo presidencial, es el mismo gobierno, el gobierno no ha cambiado. Pero entiendo que van a buscar todas las excusas posibles para evitar tener que aceptar la reforma. Porque es una reforma ciertamente inconveniente para muchos congresistas, eso nos queda claro a todos. Pero tú sigues creyendo, dime, Rosa María, que el presidente de la República, quien lo fuera, con la Constitución Política que tenemos en el Perú, puede él imponer que las reformas constitucionales que presenta se acepten como él quiere. Alberto Fujimori lo decidió así, señor Tubino. Así se decidió en 1993. Bueno, yo no sé qué cosa habrá sucedido ahí. Acá queremos repetir el plato y queremos cerrar el Congreso y caminar en la dirección de Maduro. ¿Con qué cara vamos a ir al Grupo de Lima a censurar a Venezuela? No vamos donde Maduro. Congresista, tranquilo que donde Maduro no vamos a ir. Eso está claro. No es un buen argumento. No. Estamos caminando en ese sentido, rompiendo la democracia en el Perú. En el Perú hay 3 poderes. Un poder no puede subordinar al otro, por favor. Eres abogada. Eso es lo bueno. Muy bien, congresista, lo invitamos acá al estudio para poder conversar con más tranquilidad. En los próximos días estaríamos encantadas, a todos acá, de tenerlo y que usted pueda venir pronto a acompañarnos. Yo te agradezco la entrevista, Rosa María, porque a pesar de que no tenemos la misma forma de pensar en temas políticos, siempre estoy considerado, te he respetado y lo mismo has hecho conmigo. Yo te agradezco por eso y porque me des la oportunidad de expresarme en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a una pausa. Nadie se mueva porque viene en un ratito nuestra reportera que estuvo en toda la zona del sismo. Está con nosotros Mari Carmen Chinchay para hablar de lo que ella vio en Loreto, en las provincias que recorrió, en los distritos que recorrió, lo que vio en Lagunas y cómo hoy viernes, 5 días después, ya no es un tema. Y deberíamos hablar de esto un poquito porque hoy es el Día de Defensa Civil, hoy hemos tenido un simulacro nacional y hay que dedicarle unos minutos al tema nuevamente. Volvemos. Bueno, estoy agradeciendo a ustedes por sus comentarios en Twitter. Pueden usar el hashtag en voz alta y poder comentar este programa en las próximas horas, porque también lo pueden ver en todas las plataformas que tenemos en RTV. Pero les agradezco mucho, me han hecho reír. Yo disfruto mucho entrevistar al señor congresista Carlos Tubino, de verdad que lo disfruto. Y como él dice, nos peleamos por cuestiones políticas, pero siempre es un gusto conversar con él. Y lo único que yo he hecho es recordar algo que es históricamente cierto, y ustedes lo pueden revisar
para los interesados en los diarios de debate del Congreso Constituyente Democrático de 1992. Enrique Chirinos es el que postula esta idea. Hay un libro de él que se llama Golpe de Estado, Teoría del Golpe de Estado, donde explica este asunto de la cuestión de confianza. ¿Es una constitución presidencialista? Sí. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 le da la última palabra al presidente. No le da todas las palabras, sino la última. Es decir, si hay un impasse con el Congreso tiene una posibilidad de censurar un gabinete, pero no tiene dos posibilidades de censurar al gabinete. Y si el conflicto es crítico, se disuelve el Congreso o el presidente renuncia y empezamos de nuevo. Pero da esa salida, esa válvula de escape se puso en la Constitución justamente para evitar situaciones como la que vivimos, un ejecutivo sin bancada, que fue lo que pasó en 1963 con Belaúnde. La coalición APRA 1 no lo dejaba gobernar, golpe el 68, Alberto Fujimori no tenía bancada, Cambio 90 llega sin mayoría, no lo dejan gobernar, golpe, o lo que había pasado con Bustamante y Rivero. Entonces, para evitar esa historia de golpes militares, regresamos a un sistema con válvula de escape. ¿Qué es este? ¿Que es autoritario? Pero claro que es autoritario. ¿Quién creen que aprobó esa Constitución? Un dictador. En ese momento era un dictador. Se escribe bajo una dictadura la Constitución del año 93. Es un reflejo de su tiempo. Y esa parte de la Constitución no se ha tocado porque no se ha usado. Y no se ha usado porque ninguno de los gobiernos que vino después de Alberto Fujimori estuvo en la incapacidad de construir una mayoría. No todos tuvieron mayoría, pero la construyeron. El APRA la construyó, Toledo la construyó y Humala la construyó. Con mucha dificultad, pero la construyó. Pero en el caso de Toledo llegó un punto en que la perdió y por eso le censuraron a Ana Jara. Entonces, recuerden ustedes que estos mecanismos no los hemos inventado hoy día. Estamos hoy viviendo las consecuencias de una decisión que se tomó en 1993. Eso es algo que los fujimoristas tienen que considerar y de repente aportar a un cambio. Pero por supuesto sería hasta más que bienvenido. Pero tienen que discutirlo no en los términos que lo ha hecho Rosa Bartra, para tratar de quitarle al presidente la última palabra, sino para establecer cuál va a ser la válvula de escape de nuevo en una situación similar. Pero bueno, pasamos a otro tema, a otros temblores, estos reales, a otros terremotos. Estamos con Mari Carmen Chinchay, periodista de La República, me decía que aunque no le parezca, veterana ya, trabaja 8 años con nosotros aquí y, por supuesto, también ha trabajado muchos años en Chiclayo, cubriendo toda clase de información. Gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros. No, a usted, Rosa María, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos contar una situación que en Alto Amazonas específicamente no ha pasado. No ha pasado en el sentido de que no ha concluido. Exactamente. O sea, sí ha pasado, pero no ha concluido. Cuéntanos un poco tu viaje a Lagunas. Lagunas es, en términos de dimensiones, una población de cuánta gente, cuántas escuelas, cuántas personas viven ahí, cómo se llega a Lagunas. Lagunas es un distrito que pertenece a la provincia de Alto Amazonas y según la información de su alcalde Arripeso, entre todas sus comunidades y Lagunas, la villa de Lagunas, suman una población aproximada de 17.000 personas. ¿No? Lagunas está a una distancia por vía fluvial, por vía rápida, claro está, a 4 horas de Yurimaguas. Vía rápida es que vas en el bote más rápido, y y el bote que va más lento se demora... En promedio 12 horas. 12 horas. Y es la única manera regular de llegar. Es decir, ¿puede establecerse algún tipo de transporte aéreo? ¿Hay alguna pista, aunque sea pequeña? Incluso en este contexto de emergencia, claro, 2 ministras aterrizaron, pero no es lo habitual. No es lo habitual. No hay puente aéreo regular, no hay vuelos de socorro de la Fuerza Armada regularmente. No. Esto es todo vía fluvial. Es decir, una persona se enferma y tiene apendicitis al río. Exactamente. Ahora depende del único deslizador que cuenta el Centro de Salud de Lagunas, que es usado solamente para cuestiones muy extremas porque tienen el combustible muy limitado. Por ejemplo, una apendicitis, una embarazada que si se complica el parto tendrían que llevarla a Yurimaguas, 4 horas en promedio. Y si se presentara otra contingencia, otra emergencia, no habría cómo desplazar a esa persona. Muy bien. Y frente al terremoto,
¿cuál fue la respuesta? Porque hay personas que se han sido movilizadas. ¿Cómo pudieron atender la necesidad? Ahora, en Lagunas estamos hablando de que, si bien es cierto hay afectación en Yurimaguas, pero el problema siguen siendo las comunidades. Es en la periferia, es en los alrededores donde está el real problema tras el sismo, ¿no? Estamos hablando de la comunidad, básicamente de todos los pobladores que integran la comunidad Cucama-Cucamiria. Y están afectadas las comunidades de Pucacuro, Esperanza, Tamarate, Corina, Vistalegre, ¿no? Entonces todos ellos suman más de 17.000 pobladores. Pero están dispersos, ¿no es Están cierto? dispersos. Y eso es difícil llevar la ayuda porque están dispersos. Por ejemplo, de Lagunas a Pucacuro hay 48 minutos por deslizador. Si no hay deslizador, eso se vuelve horas. Entonces, la situación ahorita es crítica porque las viviendas están resquebrajadas por las grietas profundas que hay, los centros de salud colapsados, colegios colapsados completamente. Vamos a poder ir viendo en las imágenes que nos pueden ayudando. ¿Cuántos colegios has visitado en esta ruta? En Lagunas hemos visitado alrededor de tres colegios en Lagunas que no presentan un daño considerable, pero los que sí están afectados son los que están en las comunidades más alejadas. Claro, y cada comunidad tiene por lo menos un colegio. Sí, un pabellón aproximadamente. Entonces, si se colapsa ese, prácticamente colapsa todo. Y el riesgo está en que esos chicos ahora no tienen dónde recibir clases si es que no llega material prefabricado para instalar, habilitar una escuela, y pueden correr el riesgo de perder clases. Ahora, una de las cosas interesantes de esta visita es que, claro, el alcalde distrital de Lagunas, a quien todo el mundo lo reclama todo, llama al provincial, pero el provincial está en Yurimaguas. Entonces, digamos, ¿cuál es el contacto que tiene con las autoridades sobre él? El alcalde de Lagunas, Arri Peso, y aprovecho justamente tus cámaras para transmitir su indignación, ¿no? Porque él me mencionaba, yo soy alcalde del lugar del epicentro del sismo. Así es. Y sin embargo me piden que me dirija a Yurimaguas, a Iquitos, a Nauta. ¿Qué hago yo yéndome allá cuando la necesidad la tengo aquí, cuando es aquí a donde tienen que venir? Y el alcalde Peso señala de que hasta la fecha, antes de entrar incluso a conversar contigo, me cercioré, lo llamé para saber si efectivamente el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, se había comunicado con ellos, y hasta ahora no ha hecho acto de presencia, no les contesta las llamadas, y ellos están prácticamente abandonados por su autoridad regional. Claro, pero lo que pasa es que están más cerca de Yurimagua que de Iquitos, por una cuestión geográfica. Loreto es inmenso. Es cierto, pero, por ejemplo, el alcalde de Yurimaguas tiene competencia en su propia provincia. Claro, tiene sus propias necesidades. No, en otra provincia y en otra región. El problema de Alto Amazonas es que es una provincia que queda en Loreto, no queda en Amazonas. Sin embargo, está mucho más lejos, estas cosas increíbles que tiene el Perú, mucho más lejos físicamente de Iquitos, que supuestamente es el centro, digamos, de poder que tiene que regular Alto Amazonas. Claro, pero es cierto también que una autoridad con voluntad y queriendo de Iquitos puede ir a Tarapoto, y de Tarapoto por supuesto, llegar hasta Lagunas, por ejemplo, ¿no? Y por lo menos preguntar cómo están, que es lo que la empatía, ¿no? En momentos así, que es la identificación con la problemática. Si los periodistas han podido llegar, no entiendo por qué la autoridad no puede llegar, debería llegar primero que los periodistas. No se ha dado esa situación. Ahora, lo que el gobernador regional nos va a decir, usted sabe el tamaño que tiene Loreto, he estado yendo aquí y allá, y en todas partes en Loreto es igual, a todas partes tengo que ir en bote, todo es fluvial, no tenemos la posibilidad de llegar a todos lados. Entonces, es también una geografía difícil, ¿no? Para la autoridad, muy difícil. Sí, es difícil, pero consideramos de que estamos hablando del epicentro del sismo, ¿no? Donde por reacción lógica es natural al menos preguntar por llamada cómo están, pero tampoco ha habido ese gesto por parte de la autoridad política regional. ¿Y qué ha llegado a Lagunas de ayuda externa? Ha llegado por parte del Estado a través de salud y a través del MINSA, brigadas médicas para brindar atenciones gratuitas en las plazas. Tengo entendido que ayer una brigada también del Ejército se ha hecho presente con
material humanitario, con alimentos, pero no es suficiente porque esta población se caracteriza básicamente, no tienen agua potable, ellos extraen agua de pozos artesanales, claro, que justamente también, de acuerdo al análisis previo que han hecho, habría influido para debilitar justamente los suelos, claro, ¿no? Las viviendas que colindan, que están cerca a la orilla del malecón Guayaga, malecón es un decir, claro, también claro, es la orilla, están completamente inhabitables en estos momentos. Es la orilla del río, en realidad. Exacto. Y el riesgo ahorita es de que allá en la selva, pues todos sabemos, llueve y llueve fuerte. Claro. Entonces, con una lluvia, con estas viviendas en estas condiciones, se pueden venir abajo, ellos no tienen a dónde ir, y hay mucha población menor, hay muchos niños menores de 3 años en esta zona. Entonces, es un riesgo inminente el que ellos están pasando en estos momentos, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de lo que sería, pues, como dices tú, el malecón, que en realidad pues no es un malecón, está todo rajado, y con mucho riesgo, porque esas columnas pues no dan mucha seguridad, ¿no? Exactamente. Y hay réplicas y todo lo demás. Entonces, lo que ustedes están viendo, claro, es una situación de pobreza preexistente, ¿no? El sismo no ha generado esta pobreza, la pobreza es preexistente. Sí. El abandono también es preexistente, la ausencia del Estado es preexistente. Pero justamente el sismo la pone en evidencia porque ahí es donde llegan los periodistas y observan y son capaces de traer esta información. Y hemos llegado en la medida también de nuestras posibilidades por el tema de los tiempos. Nosotros llegamos un martes con la esperanza de regresar el mismo día, luego de hacer un recorrido, porque nos hubiera encantado ir, por ejemplo, más hacia el sur, hacia San Lorenzo, por ejemplo, y ya no podíamos. Pero ese mismo martes fue imposible, regresar vía rápida, no había. Nos decían, no, aquí tienes que... El rápido pasa lunes, miércoles, viernes, y la autoridad local, que es el alcalde de Lagunas, no cuenta con un rápido, por ejemplo, con un deslizador. Él se adapta a lo que todos los pobladores... Claro, es un poblador más. Exacto, no tiene esa facilidad para movilizarse. Y si nosotros volvíamos el miércoles, íbamos a perder el vuelo a Lima. Claro. Entonces lo que hicimos fue esperar allí y... al primer bote que pasaba, que nos pudiera llevar hacia Yurimaguas. Y el viaje lo hicimos en 16 horas. O sea, salimos 5 de la tarde y llegamos a Yurimaguas a las 8:20 de la mañana. ¿Toda la noche por el río? Toda la noche. ¿Pero eso no es muy peligroso? Es lo que toca hacer a veces. Pero eso es un tema... Por el tema de troncos y todo lo demás. Es un tema anecdótico, bueno, eso es en el trabajo de nosotros. No, pero claro, en el trabajo de nosotros, pero también en la vida cotidiana de las personas que dicen, bueno, me voy a lo que haya. Exacto. Exacto. En esas condiciones ellos viven, en esas condiciones ellos se desplazan. Y aquí también aprovechar para conversar contigo un tema que me parece importante. Hoy ha habido un simulacro de sismo nacional. Nos llegó la información, fotografías de que ellos han cumplido con el simulacro, pero me decía el alcalde que lo han llevado adelante con muchas limitaciones, porque claro, no tienen camillas, no tienen una ambulancia, y es algo utópico, no hay la logística como pues otras ciudades, ni siquiera, no hablemos de Lima, porque Lima es capital, hablemos de Yurimaguas, Tarapoto, no tienen esa logística para hacerlo lo más real posible. Sin embargo, lo han hecho muy bien en la vida real, porque hay que decir que no han habido fallecidos en Lagunas. No han habido fallecidos porque ha jugado también mucho a favor el tema de que son casitas de un solo piso. La madera es un poco moldeable. Flexible, así es. Exacto, entonces ellos y tienen, menos mal, campos abiertos para salir. Entonces eso ha sido una gran suerte. Pero me decía un profesor del Colegio Goretti de Lagunas, por ejemplo, que ellos hacen el esfuerzo de con la comunidad escolar trabajar el tema de prevención, de hablarles de la mochila de emergencia, y me decía el profesor, mire, sinceramente, si yo les puedo decir a los chicos, tengan su mochila de emergencia, pero en su casa pobre, no hay nada. Me dice, la alimentación que alberga una mochila de emergencia puede ser la alimentación de un día. Entonces es un lujo que ellos no se pueden dar. Allí no conocen lo que es una mochila de emergencia, allí no conocen lo que es pero actividad. Sí tienen, digamos, la posibilidad de nutrirse de la naturaleza, porque están en el campo, y eso es una gran ventaja en un post-sismo. Tan es así que han seguido, digamos, manejando sus actividades económicas exactamente igual, y eso es una gran ventaja. Pero sí es verdad que, por ejemplo, mejorar el transporte fluvial le cambiaría la vida de estas comunidades. La vida de estas comunidades. Es decir, si hay un solo deslizador, poner 3, 4, 5 deslizadores que hagan rutas, ¿no es cierto?, un trabajo mucho más organizado
y que no estemos solamente dependiendo de los favores. El navío de apoyo que pasa con mucho cariño, ¿no?, de la Fuerza Armada, pero que no es más que un navío de apoyo. Sí. Mari Carmen, nos tenemos que despedir, pero queda claro tu pedido. Nos ven en todo el Perú y creo que también nos ven las autoridades en Lima, para que se entienda que este problema es mucho más complejo y que lo que hace el sismo normalmente es desnudar las carencias que ya tenemos. Muchísimas gracias y muy buen trabajo, y no se vuelvan a meter 16 horas en un bote de noche. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que despedir. Espero que les haya gustado este programa y nos reencontramos el día lunes en Voz Alta.